Vamos a mirar el ejemplo anterior, entonces teníamos schools are buildings, ya plural. Y aquí tenemos otro ejemplo. An elephant is an animal. So plural is elephants are animals. Singular, a swan is a bird. Plural, swans are birds. Okay, carrots are vegetables. Is this right or wrong? Yes or no? Carrots are vegetables. Yes. Carrots son zanahorias. Vegetables. Vegetables es una palabra que es un poquito difícil de pronunciar. Enseguida, de hecho, la miramos si quieren en el diccionario para que miren cuáles son los símbolos que representan esa palabra y cómo se pronuncia. Ok, bees is insects. This is right or not? ¿Eso está bien o no? Yes. Yeah, really? No. Sorry, no. Creo que son Ok, ovejas, creo que es. No muy bien. recuerdo. Entonces aquí tenemos que corregir la forma del be. Aquí sería bees are insects. Muy bien. Vamos a mirar ahora unas contracciones. Resulta que ese pronombre, junto con el verbo to be, tienen unas contracciones. Y lo que hacemos es usar un apóstrofo. ¿Sí? Aquí está. Tenemos el pronombre más am y queda am. I'm a teacher. I'm a teacher. Este es un apóstrofo y se usa entonces para hacer ese tipo de contracciones. She is, queda como she's. She's a girl. Entonces aquí volvemos y conectamos, miren. She's a girl. His, queda como his. He's a boy. It is, it's a cat. You are, your. Profe, qué pena. ¿Será que usted me puede devolver Yes. lo anterior que estábamos viendo, lo de ish, que se junta con she? Yes, of course. Ok, entonces les decía, estas son contracciones con el verbo to be. Es muy común que, sobre todo en el inglés hablado, utilicemos las contracciones. Entonces escuchemos que nos dicen, no nos digan, por ejemplo, I am a teacher, sino que nos digan I'm a teacher. I'm a teacher. ¿Sí? Con la contracción. Okay. Entonces la contracción simplemente es el pronombre más la forma del verbo y se usa un apóstrofo. Se usa un apóstrofo que es este símbolo. Y aquí tenemos entonces la contracción. Luego tenemos she. She plus is queda she's. Entonces, miren, la pronunciación aquí es muy importante. No es chi. No es como con un che, chi, sino she. She. O sea, she is se convierte en she is. ¿Por qué les digo eso? ¿Por qué les hago la aclaración? Si ustedes dicen cheese, cheese es queso. Entonces debe ser she's. She's a. Y lo conectamos con la a. En este caso que tenemos artículo. She's a girl. She's a girl. Lo mismo con he. He is se convierte en his. He's a boy. Luego tenemos it. It's a cat. It's a cat.
Bueno, luego tenemos you are, queda como your students. We're students. We're students. They are their students. So my teacher is a woman. So what is the contraction? Here we have nice. Nice is an adjective. Nice significa agradable. So what is the contraction for the teacher that is a woman? What do you think is the contraction? She's nice. Yes? She's nice. In this case, look, my dog has 4 puppies. My dog has 4 puppies. So 1, 2, 3, 4. So the contraction here is they're cute. They're cute. ¿Sí? Porque son ellos. Estamos hablando de los cachorros. Entonces será they are con la contracción they're. They're cute. I like you. I like you. Me gustas. I like you. You're friendly. Eres amigable. You're friendly. I have 2 sisters. I have 2 sisters. They're students. They're students. Muy bien. ¿Y qué pasa si yo también estoy incluido? O la muchacha también está incluida y está hablando en primera persona. ¿Cómo quedaría? We're students. Very good. We're students. Very good. Excellent. We're students. Negative. Ahora, ¿cómo es la forma negativa del to be? Entonces es muy fácil. Después de la forma del verbo vamos a poner esta partícula. Not. Esa partícula not ya va a hacer que quede negativa la oración. I am not a teacher. Y con las contracciones van a pasar 2 cosas. Con la contracción del verbo, con la primera persona del singular, yo puedo decir I'm not. I'm not a doctor. Con el resto de pronombres hay 2 opciones. Puedo hacer la contracción del pronombre con la forma del to be o puedo hacer la contracción del verbo, o sea, la forma de to be con el not. ¿Y cómo queda? Así. You're not, puedo decir you're not, o puedo decir you aren't. ¿Sí? Entonces tengo las 2 opciones. ¿Cuál utilizo? La que yo quiera. Yo puedo decir you're not a doctor or you aren't a doctor. ¿Sí? Las 2 las puedo utilizar. Con she pasa lo mismo. Puedo decir she's not a doctor o puedo decir she isn't a doctor. ¿Sí? Entonces devolvámonos y miremos otra vez la del are. Con el are yo lo que hago es pongo el apóstrofe, pongo RE. El apóstrofo y RE. Y la partícula not. Y si fuera el to be, aren't apóstrofo T, aren't. Con she, she's not, or she isn't. Isn't es la pronunciación, listo. She isn't.
Con he, igual. He is not a doctor. O las contracciones. He's not or he isn't. He isn't. It is not a city. Or it's not a city. Or it isn't a city. We are not doctors. Or we're not doctors. Or we aren't doctors. You are not teachers. You're not. You aren't. They are not teachers. They're not. They aren't. Sí, sí les quedó claro esta parte de las contracciones. Sí, profe, muchas gracias. Ok, entonces miren que con el único que no se puede, bueno, con el pronombre que solo se puede contraer, el pronombre y el verbo es con la primera persona del singular. O sea, yo ahí solo puedo decir I'm not. Pero no hay forma de que haga contracción entre la forma del verbo y el not. Con el resto sí. Con todos los otros sí lo puedo hacer. Yo esta presentación se las puedo mandar ahí al WhatsApp. Yo se las paso, enseguida se las paso al WhatsApp para que la tengan ahí. Bueno, let's practice. Vamos a practicar. Vamos a mirar entonces. Look at the picture. Van a mirar la foto. Y dice, the women, nurses. ¿Cómo vamos a negar? Isn't nurses or aren't nurses? Aren't nurses. Good. They doctors. They doctors. ¿Qué nos falta ahí? Are. They are doctors. Muy bien. Y si usamos la contracción, they are doctors. Very good. Excellent. The woman, okay, the child, sorry, or the girl. This girl isn't a teacher or aren't a teacher. Aren't. Aren't, but it's only one girl. Solo es una niña. Here it's not. Is not or isn't. Muy bien. Miren, sí, porque miren que solo es una niña. Si fueran dos niñas o más, entonces nosotros, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir esto. Podríamos decir these girls, entonces ahí ya cambiamos these girls aren't teachers. Ahí ya tendríamos que cambiarlo por este. ¿Sí? Entonces nos cambia ese adjetivo demostrativo. Tendríamos que poner girls en plural, cambiar la forma del to be y también poner teachers plural. Pero como es una sola, ponemos this girl isn't a teacher. Y ahí tendríamos que utilizar el auxiliar, el artículo, perdón. This girl isn't a teacher. Cuando ya es plural, these girls aren't teachers. Okay? Okay, let's continue. So, she make the contraction. O si hago la contracción, ¿cómo quedará? She's a student. She's a student. Good. She's a student. Very well. Good. This animal
Isn't or aren't? Isn't. Good. This animal isn't a dog. It, cat. With contraction, it's cat. It's a cat or it's cat. It's a cat. Okay, it's a cat. Muy bien, con el artículo, muy bien, porque solo es uno. It's a cat. Good. Very well. Very well. Ok, vamos a mirar hasta ahí esta presentación. Porque vamos a trabajar, les voy a mostrar aquí la herramienta del diccionario. Listo. Entonces aquí tenemos dos diccionarios, o tengo dos diccionarios que quiero que ustedes vean. Uno es este de Cambridge, paso el link. Es este de Cambridge. Este diccionario les permite traducir, bueno, no traducir, les permite buscar significados de español a inglés o inglés a español. Por ejemplo, si buscamos inglés, español, English, Spanish, vamos a buscar vegetables. Bueno, la puse en plural. Siempre ponemos es en singular. Vegetable. Entonces, miren. Aquí tenemos esta palabra. Entonces, lo primero que aparece cuando uno busca es esta palabra aquí y nos dice que es un sustantivo. Sí, recuerden. Noun significa sustantivo. Vegetable, vegetal, o sea, una cosa, sustantivo. Y luego tenemos UK, es decir, United Kingdom, y esa es la pronunciación del inglés británico. Y tenemos un símbolo aquí como un speaker, un parlante, que nos va a servir para escuchar cómo se pronuncia la palabra en el inglés británico. Escúchenla. Vegetable. De nuevo. Vegetable. Yes. Vegetable. Ahora, en el inglés americano, US, United States o inglés americano. Vegetable. Vegetable. Vegetable, yes, vegetable. Y estos son los símbolos fonéticos. Miren, los símbolos de los que yo les estaba hablando. ¿Sí? Este símbolo, por ejemplo, está presente en muchas palabras. Por ejemplo, cuando ustedes escriben la palabra June, del mes, que estamos en junio, June tiene este símbolo. Vegetable. Es como ese sonido. Vegetable. ¿Sí? Entonces nos dice, ¿qué más nos dice? Nos dice la definición. Dice, a plant that you eat. For example, a potato, onion, etc. A plant that you eat. Una planta que usted come. Y luego nos dice en español, ¿qué es? Verdura, hortaliza. Y hay unos ejemplos. Dice, I'm trying to eat more fruit and vegetables. Another example, a tomato looks like a fruit, but tastes like a vegetable. Es decir, un tomate parece una fruta, pero sabe a vegetal. Entonces, ese es un diccionario muy útil que ustedes pueden utilizar. ¿Cómo se llama, profe? Este es el de Cambridge. Yo les voy a pasar el link ya. Los paso de Navis. Vamos al inicio y yo se los paso de Navis. Entonces, miren, aquí qué más hay. Pueden traducir, por ejemplo. O sea, hay una herramienta para traducir. Ustedes seleccionan qué idioma a qué idioma. Y es muy acertado. Por ejemplo, podemos decir una de las frases que estamos viendo ahí. Ahorita, por ejemplo, she's a student. Y vamos a traducirla. Es una estudiante. Esa es la traducción. ¿Sí? Pero bueno, es una herramienta que les digo, uno puede usarla para ciertas cosas, no siempre. Pero si es necesario, claro que sí.
También hay grammar, aquí hay cosas de gramática en las que pueden practicar. ¿Sí? Es decir, aparte del dictionary, pueden también aprender y practicar su gramática. ¿Sí? Ingresan aquí en esta pestaña y aquí están los temas. Por ejemplo, adjectives and adverbs, easily confused words, nouns, pronouns. ¿Sí? Mire, por ejemplo, an, aquí está lo de los artículos. O sea, cuando se usa a, cuando se usa an, cuando se usa el otro artículo, que es da, cuando se usa da, que es lo que yo les decía, miren, da before a noun shows that what is referred to is already known to the speaker, listener, writer, or and reader. It is the definite article. ¿Sí? Lo que yo les decía, cuando uno ya sabe específicamente de qué están hablando, utiliza ese da. Y hay pues muchas cosas que pueden utilizar. Vamos a mirar aquí, los voy a poner. Ahí está. Ahí está el diccionario. Entonces, miren, ahí están las pronunciaciones también, para que escuchen cómo se pronuncian las palabras. Luego tenemos este otro. Bueno, es este. Este otro diccionario también es muy útil, pero este sí es solo inglés. Este no les va a dar ningún significado en español. Pero es muy útil porque tiene ejemplos, también tiene cómo se pronuncian las palabras. Entonces pueden escuchar una pronunciación diferente. Aquí está. Sí, miren. Vegetable. Vegetable. Sí, una pronunciación diferente. Y aquí está otra definición. A plant or part of a plant that is eaten as food. Potatoes, beans, and onions are all vegetables. Y unos ejemplos. The children don't eat enough fresh vegetables. Los niños no comen suficientes vegetales frescos. Root vegetables se refiere a los vegetales que son raíces, que están debajo de la tierra. For example, carrots. Por ahí había un ejemplo con carrots. Carrots are vegetables. ¿Sí? Ahí están los ejemplos. Entonces es muy importante este diccionario, muy interesante también. Sí, y por ejemplo, buscamos una palabra como play. Y quiero que miren algo. Play es verbo, pero también puede ser sustantivo. Como verbo, play está aquí, esta es la pronunciación. Play. Y nos dice que es verbo, pero aquí en la parte derecha de la pantalla nos dice que también puede ser sustantivo. Pues ahí está como sustantivo. Y las definiciones y los ejemplos. Yes. Muy útiles, estos diccionarios son, la verdad, muy útiles. La idea es que ustedes aprendan siquiera 5 palabras diarias. ¿Sí? Y que las practiquen haciendo las oraciones y haciendo todas estas actividades que vamos a hacer, el foro, por ejemplo. Sí, es muy, muy importante que hagan eso. Bueno, que también les quería mostrar. Bueno, ya les mostré el diccionario. Yo creo que podemos seguir trabajando con la presentación. Mejor. Nos da tiempo todavía. Vamos a seguir trabajando con la presentación. Entonces, ahorita yo les decía, cuando ustedes preguntaron, bueno, cuando ustedes estaban opinando de lo que era el inglés,
que uno de ustedes dijo, es que, por ejemplo, el adjetivo va antes del sustantivo. Y que yo les puse un ejemplo y les dije, pero también puede ir con el verbo to be. Y este es un ejemplo. A fire is warm. Entonces aquí tenemos be plus adjective. Be plus adjective. For example, a fire is warm. ¿Sí? Entonces aquí tenemos an elephant is big. An elephant is big. Adjectives describe nouns. Eso es lo que hace un adjetivo. Describe al sustantivo. Nos dice de qué color, de qué tamaño, qué tan alto o tan bajito. Si vamos a hablar del precio, costoso o económico. Ok, a butterfly is small. A butterfly is small. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este adjetivo se pronuncia small. Small. No es small, no. Es small, no. Small. Como esa S, perdón, saliendo suavemente. Small. Entonces, en inglés, les voy a contar esto. En inglés resulta que cuando tenemos una consonante, un sonido de esta consonante, y luego sigue la misma consonante o el mismo sonido, yo solo pronuncio el sonido que está en la palabra que sigue. O sea que ahí voy a pronunciar solo una S. Entonces yo digo, a butterfly is small. Butterfly is small. ¿Sí? Si ven que ahí lo que hago es solo pronunciar una. Y eso pasa con otros adjetivos. Con otras palabras, perdón. A ball is round. A ball is round. A fire is warm. Sarah is happy. ¿Sí? Entonces, mira, nos están describiendo a los sustantivos. Eso es lo que hace un adjetivo. Y la estructura entonces es muy sencilla. Tenemos el sustantivo, luego tenemos be y luego el adjetivo. Ejemplo, an orange is round. Oranges are round. Oranges are round. Entonces, aquí, ¿qué pasa? ¿Qué hay que poner en plural aquí? El sustantivo, la forma del to be y no más. Es decir, los adjetivos no tienen una forma plural. Y eso es una ventaja muy grande. Yo en español, por ejemplo, tengo que decir, una naranja es redonda. ¿Cierto? Una naranja es redonda. Y esta tendría que decir, las naranjas son redondas. Entonces miren que el adjetivo también lo puse plural. Lo mismo pasa si yo describo una mujer, por ejemplo. Yo digo, she is beautiful. Y si son varias mujeres, yo diría, they are beautiful. ¿Cierto? Varias mujeres, they are beautiful, plural, or she is beautiful, singular. Miren que el beautiful no cambia. En cambio, en español, yo, ¿qué digo? Yo digo, ella es bonita. Ellas son bonitas. ¿Sí? ¿Sí ven? En ese aspecto, el inglés es más práctico. ¿Sí? Y por eso a los americanos a veces se les hace difícil hablar español por eso. O lo hablan, pero entonces se equivocan en ese tipo de cosas. Por ejemplo, dicen ellas son bonitas, por ejemplo. Pero es por eso, porque no... En inglés no se hace. Ok, Jane is young. Jane is young. Jane is the name of a woman. ¿Sí? Es el nombre de una persona, de una mujer. Ada and Rob are intelligent.
Ada and Rob are intelligent. I'm sorry. Entonces aquí tenemos I am happy, it is round, we are young. Okay, we have here this boy, look, this little boy. Tenemos estos adjetivos, small, rich, dirty. ¿Qué podrían decir ustedes de él? He's not clean. He's not clean. So he's dirty. He's not clean, he's dirty. Es el opuesto, ¿cierto? The opposite. Clean, limpio. Dirty, sucio. Deserts. This is a desert. Look. Deserts aren't wet. They're sad, sweet, or dry. 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 Very good. So deserts aren't wet. Los desiertos no son húmedos. They're dry. Son secos. Ice cream. Cream is or are a all warm, small, big. Profe, yo creería que es is cool. Very good. Ice cream is cold. Ice cream is cold. El helado es frío. El helado es frío. Okay, a fire. A fire, este es el fuego. Is warm. Very good. A fire is warm. The tree is only one tree, yes? Is tall. The tree is tall, very good. The bushes son los arbustos. So the bushes Or short. The bushes are short. Okay, be plus a place. Entonces ahora tenemos el to be más un lugar. Ejemplo, Jane is at home. Jane is at home. Es decir, Jane está en casa. Janet is here. Here se refiere a aquí, al mismo lugar donde yo estoy. Cuando yo digo here, quiere decir que es donde yo estoy en ese momento. Bill is at the library. Bill is at the library. Entonces aquí pasa lo mismo que les decía ahorita, miren. Tengo T y tengo T. Es decir, que solo va a sonar esta T, la segunda. Bill is at the library. ¿Sí? Empiezo como diciendo la de esta palabra, pero realmente estoy diciendo esta. Yes? Okay, here equals a place. A library, a place.
be place. Entonces, is here, is at the library, is at home, is at Sensa. For example, Janet is here. Entonces tenemos algunas palabras que solo tienen, perdón, que solo tienen una palabra, valga la redundancia. Es decir, one word places. Son lugares de una palabra. Ejemplos, downtown. Cuando nosotros decimos downtown, nos estamos refiriendo al centro de la ciudad. ¿Sí? Entonces, si yo les digo a ustedes, hey, I am downtown. Es decir, estoy en el centro. O Janet is downtown. Janet está en el centro. Upstairs. Upstairs significa arriba de las escaleras. Inside. Inside es como adentro, como encerrado por todos lados. Sí, eso significa inside. O sea, estás dentro de algo. Ok, there. There es el opuesto de here. Yo digo, I am here, o Janet is here, o puede ser Janet is there, o sea, allá, está lejos del lugar donde yo estoy, o sea, allá. Downtown, bueno, ya vimos downtown. Downstairs, escaleras abajo, ¿sí? El opuesto de upstairs es downstairs, ¿sí? Up arriba, down abajo. Outside es afuera, es el opuesto de inside. So Janet is outside, o sea, está afuera. Janet está afuera. Sí, esas son palabras que tienen que ver con un lugar y solo tienen una palabra. ¿Sí? Son palabras de una sola palabra. Jonas is outside. Example, Jonas is outside. Luke is upstairs. Luke is upstairs. Entonces, miren, la estructura es el sustantivo, pues el sujeto pronombre, el to be y el sitio. The preposition plus noun. Hacemos el sujeto más una preposición más el sustantivo. Yara es, aquí qué podríamos decir. Ah, bueno, perdón, me pasé esta. No, esperen. Luke is upstairs. Sylvia is next to Jenny. Entonces, miren, tenemos esta preposición más el sustantivo. Sylvia is next to Jenny. O sea, junto a Jenny. Next to significa junto a. Entonces tenemos preposition, noun y se forma esto que se llama prepositional phrase. Prepositional phrase. Listo. Vamos a practicar esta entonces. Yara is. ¿Cómo quedaría esta? Yara, ¿dónde está Yara?
Yara, ¿dónde estará Yara? Con respecto al espacio, ¿dónde está? Yara is in the pool. She's in the pool, or Yara is in the pool. Okay, Leah, where is Leah? Is about in car. On the car. Okay. Leah is on the car. Entonces, miren, lo de las preposiciones las vamos a ir mirando con calma también. Resulta que on es una preposición que utilizamos para hablar de algo que está encima haciendo contacto. ¿Sí? Entonces, miren, en este caso la persona está haciendo contacto con el objeto. Entonces está encima del carro. Sí, entonces Leah is on the car. On the car. Si estuviera encima del carro, por ejemplo, como por ejemplo que estuvieran en el balcón y el carro estuviera abajo, ahí ya la preposición cambiaría. Ahí sería above. Above the car, pero no está en contacto con el carro. Entonces por eso es que se usa esa. En la anterior, in the pool, es porque está dentro de la piscina como tal. Entonces in. In lo utilizamos para hablar de que el sujeto o el sustantivo está dentro de algo. ¿Sí? Entonces, he is downtown, he is upstairs, he is outside. One word. Miren que todas esas tienen una palabra. She is on the car, at school, in the pool. Prepositional phrase. Entonces, ¿por qué se llaman prepositional phrase? Porque es que tienen una preposición, miren. On, at, in. Estas tres preposiciones de lugar o pues de lugar como place, hablando de un lugar, y también pueden ser de tiempo. Sí, esas preposiciones también las vamos a trabajar, son muy importantes. Yo, por ejemplo, les digo a ustedes, the class is at 10. O sea, hablando de tiempo, utilizo este para decir la hora. At 10 o'clock, por ejemplo. The class is at 10 o'clock. Pero también puede ser una preposición de lugar. Por ejemplo, at school. Ahí es del lugar. Let's practice. Vamos a practicar. Tenemos varias preposiciones aquí. At, under, que es debajo. Above, que es encima. Y on, que es encima, pero haciendo contacto. Entonces, the plant. ¿Cómo está la planta con respecto a la mesa? The plant is on the table. On the table. Yes, very good. Muy bien. The plant is on the table, porque mire que está haciendo contacto. Si estuviera por aquí colgada, por ejemplo, con algo, con un, no sé, una cuerda o algo, suspendida, pero no haciendo contacto con la mesa, sería above. Pero aquí sí, on the table. Muy bien. Max. This is Max. Downtown, here, outside. ¿Qué podríamos decir según lo que vemos ahí? Max is ¿cómo está Max?
según lo que vemos ahí en la foto. Recuerden, downtown es el centro, here, aquí, o outside, afuera. Max is Outside. 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 O downtown. Bueno, ahí nos... Bueno, podría ser outside también, porque es que ahí no sabemos si está en el centro. Mhm. Pues no sé, pero si es outside, sí. A veces estas presentaciones pueden tener unos errores ahí pequeños. Ok, the girl. Beth is at, under, next to, on. ¿Cuál de todas esas será? Beth. ¿Cómo está la Beth? What do you think, Beth? According to the picture, where is Beth? ¿Dónde estará Beth? Next to, under, out. I think next to. Next to. Okay. Next to, next to, como por ejemplo otra niña, por ejemplo, Beth is next to Lina, por ejemplo. O sea, Okay. pero en este caso On. sería Odd. at. Okay. Sí, porque la verdad es que on sería con respecto a un objeto, como haciendo contacto con el objeto. Mm. En este caso es del lugar, entonces sería at, hablando del lugar como tal. El ejemplo de Sensa, por ejemplo, you study at Sensa. Beth is at school. Ujú. Ok, gracias. Good. Okay, the table, this is the table, and the chair are, miren que como aquí ya son dos cosas, el sustantivo, el plural, perdón, el be debe ser plural, are. So the table and the chair are, con respecto al árbol, ¿cómo están? Under, above, on. Under. Under. Very good. Under the tree. Under the tree. Muy bien. Y vamos a mirar entonces este pequeño resumen. Nos dice, Basic Sentence Patterns. O sea, los patrones básicos de las oraciones con el to be. ¿Cómo son esos patrones básicos? Entonces nos dicen, an elephant is big. Entonces tenemos sujeto. Acuérdense que el sujeto puede ser el pronombre o puede ser el nombre de alguien. Como por ejemplo, Valentina, Carla. ¿Sí? Perdón, luego el be y luego el sustantivo. Ejemplos, I am a teacher. I am a teacher. Luego dice, she is happy. O sea que podemos tener, después del to be, recuerden que también podemos tener un adjetivo. Y también podemos tener un lugar, como en el ejemplo C y en el ejemplo D. She is at the gym o I am downstairs. Es decir, tenemos tres formas básicas que son un sustantivo, un adjetivo y una expresión del lugar. Después de esa forma de to be. Es decir, I am a teacher, you are students. Con un adjetivo, por ejemplo, you are intelligent. Ustedes son inteligentes. They are beautiful. Sí, ellas son bonitas. O un lugar, por ejemplo, she is at the gym. I am at home.
si yo quisiera decir, yo estoy en mi casa, I am at home. An eagle is a bird. Is that right or wrong? Correct? Yes or no? An eagle is a bird. Yes or no? Yes. Yes. Very. X is healthy. Healthy es saludable. Entonces, está bien que yo diga X is healthy. No. X or No. he- Are, very good. Are healthy. Tengo que cambiar la forma del to be. Muy bien. China and Japan are countries. Is right or wrong? ¿Eso está bien o no? Está bien. Very good. Excellent. Good. China and Japan are countries. The lion are big. Yes. Yes? Okay. How many lions? ¿Cuántos Lion leones is hay? there. Sorry. One. Single. One lion. Yes. O sea que, ¿cómo es la forma para ese to be cuando es uno The solo? lion is big. Very good. The lion is big. Muy bien. The boys is at the beach. No. Is No, the boy incorrect. The are- boys are... Ay, perdón, se me fue. Se me fue. Y ya se estaba terminando, entonces me sacó, pero ya la vamos a volver a abrir. The boys are at the beach. At the beach. Yes. Very good. Good, excellent. Ya terminamos entonces ahí esa presentación. Y terminamos a tiempo. Muy bien. Ok, no, quedo muy contento. Sí, entendieron súper bien esta primera lección. Recuerden que aquí en el Q10 entonces les queda como tarea mirar estos videos. Queda aquí Information Questions, Possessive Nouns, Possessive Pronouns. El de los números. Son videos cortos, no son videos muy largos. Para que en la próxima clase vamos a empezar entonces con presente progresivo. ¿Sí? Vamos a Profe, mirar el presente progresivo. Ok, yo les voy a cuadrar a quienes no aparecen todavía en el Q10, voy a organizar eso. Y les voy a montar el material también a las que no lo tienen todavía. Listo. Profe, por ejemplo, Ok. el foro, yo creí que era Sí. una presentación pues como personal, pero es como un diálogo, ¿cierto? Bueno, ahí hay un ejemplo que es como un diálogo. Yo les puse un ejemplo ahí como si fuera un diálogo. Pero pueden hacerlo como el que yo les mostré al comienzo de la clase hoy. Ok. O lo pueden hacer como un diálogo también. Imagínense un diálogo con otra persona y también lo pueden hacer. Ok, profe, gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Quedo atento a cualquier pregunta. Listo. Recuerden que tenemos el grupo de WhatsApp. Si no quieren escribir a través del grupo, si es algo más personal, me escriben directamente. Y cualquier dificultad con la plataforma también me escriben. Listo. Listo, profe. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Have a nice weekend.
Thank you. Thank you very much. Goodbye. Goodbye. Ahí. Bye.